Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. La idea es efectuar un repaso del tratamiento en el impuesto a las ganancias de las rentas pasivas obtenidas por sociedades del exterior pertenecientes a personas humanas y sucesiones indivisas radicadas en el país. Comencemos por el criterio de imputación de las rentas pasivas al año fiscal. ¿Cuál es el principio general de imputación de los dividendos en acciones o de las utilidades distribuidas al año fiscal? El principio general está contemplado en el artículo 24 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Se establece expresamente que los dividendos de acciones o las utilidades distribuidas deben imputarse al año fiscal de su puesta a disposición o pago lo que antes ocurra. Tratándose entonces de dividendos o de utilidades distribuidas por sociedades del exterior, la ganancia de la sociedad recién se gravará en la República Argentina cuando se distribuya. Este es el principio general aplicable en materia de dividendos o de utilidades distribuidas. Concretamente, si una persona humana tiene acciones de una sociedad del exterior, recién gravará la renta de la sociedad del exterior cuando perciba dividendos, será ganancia gravada de fuente extranjera, segunda categoría, imputable en función de la fecha de percepción de los dividendos que distribuya la sociedad del exterior. El mismo tratamiento en cuanto a imputación al periodo fiscal resulta de aplicación a los sujetos empresa. Obviamente el tratamiento será diferente en cuanto a el nivel de imposición. Recordemos que las personas humanas aplican la escala de tributación que contempla el artículo 94 de la Ley del Impuesto, mientras que las personas jurídicas, los sujetos empresa, tributan en función de la escala de tributación del artículo 73 de la Ley del Impuesto. Este es el principio general. Se establecen sí excepciones en la propia Ley de Impuesto a las Ganancias, concretamente en el artículo 130 de la Ley del Impuesto se establecen las excepciones al principio general de imputación de las rentas al año fiscal. Recordemos que hasta el año 2017 no resultaba de aplicación prácticamente el régimen de transparencia, puesto que se requería que la sociedad del exterior con rentas pasivas estuviera domiciliada en un país considerado no cooperante en materia de intercambio de información. Los inversores argentinos en general domiciliaban las sociedades vehículo en países cooperantes en materia de intercambio de información, razón por la cual el régimen de transparencia hasta el año 2017 prácticamente no resultaba de aplicación en la práctica. Esto cambió con la Ley 27.430 para los ejercicios fiscales 2018 en adelante. Se establecen, reitero, excepciones al principio general de imputación de la renta. Así, por ejemplo, el artículo 130, inciso D, establece el tratamiento especial de los trusts o de las fundaciones de interés privado del exterior cuando existe control por parte del contribuyente argentino, sujeto empresa o persona humana. Este es el inciso D del artículo 130. El inciso E, concretamente, se refiere a las sociedades del exterior sin personalidad fiscal en el país de constitución. Y el F, que es el que vamos a tratar en esta charla, es el que está concretamente referido a las sociedades del exterior con rentas pasivas. Específicamente se establece que si se cumplen los 4 requisitos que la ley contempla, después los vamos a comentar, deben imputarse al año fiscal de la persona humana, cierre 31 de diciembre, año calendario, las rentas pasivas obtenidas por la sociedad del exterior en el ejercicio que cierre en el año calendario, aplicando las normas relativas a la determinación de la renta neta, conversión a moneda del país y alícuotas que hubieran resultado aplicables de haberla obtenido en forma directa. Este es el régimen de transparencia vigente a partir del periodo fiscal 2018. Fíjense que un cambio importante respecto del régimen anterior es que la ganancia que resulta gravada por este nuevo esquema debe ser determinada conforme la Ley de Impuesto a las Ganancias, ¿sí?
mientras que en los periodos fiscales 2017 y anteriores, lo que se gravaba era el resultado impositivo de la sociedad del exterior, y en el caso de que no hubiera impuesto a la renta en el país de domicilio de la sociedad, se gravaba el resultado contable de la sociedad del exterior. Este es un cambio importante en lo que respecta a la forma en que se grava la renta pasiva de la sociedad del exterior. Fíjense que lo que debe imputarse al año calendario es la renta pasiva de la sociedad del exterior en función de la fecha de cierre de su ejercicio comercial. Por eso es que el cierre de ejercicio más conveniente a efecto de diferir el impuesto a las ganancias a ingresar es el correspondiente al 31 de enero. Por ejemplo, para el año calendario 2021, si la sociedad del exterior cerrara el 31 de enero, deberemos gravar las rentas pasivas obtenidas por la sociedad del exterior en el ejercicio que cierra el 31 de enero del 2021. Eso lo incorporamos como resultado gravado en la declaración jurada 2021 de la persona humana, y el impuesto deberá ingresarse en junio del año 2022. Reitero entonces que la modificación efectuada al esquema de rentas pasivas de sociedad del exterior por la ley 27.430 rige a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero del 2018. ¿Cuáles son los requisitos que establece la ley para que resulte de aplicación el régimen de transparencia? Reitero, se tienen que cumplir concurrentemente los 4 requisitos que la ley contempla. Si alguno de ellos no se cumple, no resulta de aplicación el régimen de transparencia. Consecuentemente, deberá gravar la renta del exterior si se distribuyen como dividendos o como utilidad distribuida. La sociedad con participación directa o indirecta, veremos luego que esto también resulta de aplicación a la sociedad del exterior con participación indirecta por parte de la persona humana del país, es considerada transparente si se cumplen los siguientes requisitos. Primer requisito, que las rentas no tengan un tratamiento específico contemplado en los incisos A a E del artículo 130 de la Ley del Impuesto. Segundo requisito, la participación en el capital o en los resultados de la sociedad del exterior. Se establece que se requiere una participación por sí o con otros entes vinculados o con el cónyuge, conviviente u otros contribuyentes unidos por vínculos de parentesco hasta el tercer grado inclusive, igual o superior al 50% en el patrimonio, resultados o los derechos de voto. También resulta de aplicación el régimen de transparencia, aun cuando no se alcance el porcentaje mínimo del 50%, cuando el contribuyente local puede disponer de los activos del ente. Esta es una cuestión también de hecho que habrá que ver en cada caso, cuando puede elegir a la mayoría de los directores de la sociedad del exterior, o cuando integra el directorio y su voto sea el que defina las decisiones que finalmente se tomen, o si también puede remover a la mayoría de los directores, o si posee derechos sobre los beneficios del ente, o, alternativamente, cuando al menos el 30% de los activos de la sociedad del exterior sean activos financieros generadores de rentas pasivas de fuente argentina exenta. Tercer requisito, obtención de rentas pasivas que representen al menos el 50% de los ingresos del ejercicio fiscal, o cuando tenga ingresos de cualquier tipo que generen gastos deducibles para el sujeto del país vinculado. Fíjense que hay que establecer la relación en cada uno de los ejercicios de la sociedad del exterior entre las rentas pasivas devengadas en el ejercicio y los ingresos totales de la compañía en el año. Si la relación representa al menos el 50% de los ingresos totales devengados en el ejercicio, resultará de aplicación el régimen de transparencia en la medida, claro está, que se cumplimenten los 3 requisitos restantes que hemos comentado. Un aspecto importante a tener en cuenta es que para el cómputo de los ingresos totales del ejercicio no debe considerarse el resultado por valuación a valor patrimonial proporcional de las sociedades en las que se participa, excepto
que se trate de una sociedad holding, esto es, aquellas sociedades que tienen por actividad única o principal la participación en otras sociedades del exterior. El cuarto requisito que establece la ley para que resulte de aplicación este régimen de transparencia es que el impuesto a las ganancias efectivamente ingresado en el país de constitución de la sociedad del exterior por las rentas pasivas obtenidas debe resultar inferior al 75% del impuesto societario que hubiera correspondido de acuerdo con la ley del impuesto a las ganancias. Esto representaría una alícuota del 18,75% si tomáramos la alícuota inferior de la nueva escala de tributación que resulta de aplicación a los sujetos, a las sociedades de capital, vigente para los ejercicios iniciados a partir del 1/1/21. Recordemos que se establece a partir de estos ejercicios una escala de tributación variable entre el 25 y el 35% en función de los resultados netos obtenidos en el ejercicio. También resulta de aplicación el régimen de transparencia cuando se trata de sociedades domiciliadas en jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula tributación. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que este régimen de transparencia resulta de aplicación no solamente a las participaciones directas en sociedades del exterior, sino también a las participaciones indirectas, en la medida en que todos los entes que conforman la cadena de participación del contribuyente argentino cumplan con los requisitos que la ley establece para que resulte de aplicación el régimen de transparencia fiscal. Si en la cadena alguna sociedad deja de cumplir con alguno de estos requisitos, bueno, de ahí en más tampoco resultará de aplicación el régimen de transparencia para las sociedades que estén por debajo de esa sociedad que incumple los requisitos que la ley contempla. Un aspecto muy importante es que debemos entender por rentas pasivas. Esto lo establece el decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias. Recordemos que lo que debemos asignar como renta gravada al contribuyente local es únicamente la renta pasiva que obtenga la sociedad. Consecuentemente, si la sociedad, además de rentas pasivas, obtuviera rentas que no deban ser catalogadas como pasivas, esas rentas no deben ser gravadas por el contribuyente argentino, excepto que sean distribuidas como dividendos o distribución de utilidades. ¿Cuáles son entonces las rentas pasivas que establece la reglamentación? En primer lugar, dividendos y utilidades por participación en sociedades y otros entes del exterior. No comprende el resultado por valuar la participación a valor patrimonial proporcional, excepto si se tratara de sociedades holding, ni tampoco se encuentran gravados como rentas pasivas los dividendos derivados de sociedades con actividades operativas. Esto también es muy importante. Ese dividendo proveniente de una sociedad operativa que pueda cobrar la sociedad del exterior no resulta gravado por el contribuyente argentino porque no se considera renta pasiva. También es renta pasiva los intereses y rendimientos por la colocación de capital, excepto si se tratara de una entidad bancaria, o por préstamos a compañías vinculadas no residentes en el país. También constituyen rentas pasivas las regalías por la explotación de la propiedad intelectual o comercial, derechos de imagen, cualquier activo intangible en general, excepto que hubiera sido desarrollada por la propia sociedad del exterior. Es renta pasiva el alquiler de inmuebles, excepto que constituya su actividad principal. Entonces tenemos una sociedad del exterior cuya actividad es la locación de inmuebles. Bueno, esa sociedad no es de renta pasiva, consecuentemente, hasta tanto esa sociedad no distribuya dividendos, el contribuyente argentino no deberá gravar la renta obtenida por la sociedad del exterior. Operaciones de capitalización y seguro, excepto que se trate de compañías de seguro, instrumentos financieros derivados, excepto operaciones de cobertura, compraventa de divisas, resultados derivados de la enajenación de títulos valores, acciones, cuotas, participaciones sociales, monedas digitales, títulos valores en general. Y finalmente la enajenación de otros bienes o derechos
que generen las rentas comprendidas o de bienes de uso que se encuentren afectadas a ellas. No comprenden, no es renta pasiva, los inmuebles que se enajenen si al menos por 3 años hubieran estado afectados a la generación de rentas no consideradas pasivas. Por ejemplo, como ya lo comentamos, el alquiler de inmuebles por sociedad que tiene por actividad principal la locación de inmuebles. Si este fuese el caso, la venta del inmueble generará un resultado que no constituye renta pasiva a efecto de la atribución, la asignación de ese resultado al contribuyente argentino. ¿Cuáles son los conceptos que no integran la base imponible? Es decir, que no se encuentran grabados en cabeza del contribuyente del país. Obviamente, el resultado por valuar la participación al valor patrimonial proporcional. En realidad no hacía falta que el reglamento lo aclare, lo hace. ¿Por qué no hacía falta que el reglamento lo aclare? Puesto que básicamente tenemos que aplicar las normas de determinación del resultado que hubieran resultado aplicables a sujeto local, sujeto empresa o persona humana. Recordemos que los resultados por tenencia de acciones en el exterior o de títulos valores en general no se encuentran alcanzados por el impuesto. Recién resultarán grabados cuando se enajene la acción o el título valor. Por eso es que el resultado por BPP no se encuentra alcanzado por el impuesto, no integra la base imponible. El mismo criterio debemos aplicar al resultado contable que se reconozca, por ejemplo, por la diferencia de cotización de las acciones del exterior o de los títulos valores en general. Luego establece la reglamentación una serie de conceptos que no integran la base imponible, que básicamente se establecen para evitar la doble imposición, es decir, gravar 2 veces la misma renta. Por ejemplo, los dividendos conformados por ganancias que se hubiesen imputado por los devengados con anterioridad al 1.1.18, reitero, casos muy puntuales, en general no resultado de aplicación al régimen de transparencia con anterioridad al año 2018, ¿sí? De haberse aplicado tal régimen, bueno, el dividendo que se hubiese percibido por esos periodos fiscales no resultará alcanzado por el impuesto. Lo mismo ocurre con ganancias que se hubiesen grabado por el régimen de transparencia hoy vigente, artículo 130 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, distintos incisos que ya hemos comentado, el D, el E, el F, a partir del 1 de enero del 2018. Lo mismo ocurre con dividendos que se pudieron haber percibido de sociedad constituida en la República Argentina, porque la sociedad argentina habrá tributado el impuesto, incluso habrá retenido el 7%, si hubiera distribuido utilidades generadas en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Mismo tratamiento para las ganancias grabadas en la República Argentina, conforme lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Recordemos que es el que establece a partir del 2018 la gravabilidad de la ganancia derivada de la enajenación indirecta de bienes situados en el país. Lo mismo ocurre con los dividendos que se hubieran distribuido en la medida que estuvieran integrados por ganancias derivadas de la participación de sociedades en la República Argentina o ganancias gravadas por aplicación del artículo 15 de la Ley del Impuesto, que ya hemos comentado. Y finalmente los dividendos conformados por utilidades acumuladas de acuerdo al último balance cerrado el 1 de enero del 2016 o el especial al 22 de julio del 2016 o el activo del ente de esa fecha por las tenencias que se hubieran exteriorizado por la ley de blanqueo, la ley 27.260. Como se tributó el impuesto especial del blanqueo por los activos del ente, bueno, la distribución de utilidades por los periodos comprendidos en el blanqueo no resultan alcanzados por el impuesto a las ganancias. Se establece finalmente, esto también es muy importante para que lo tengamos presente, es que sin admitirse prueba en contrario, los dividendos o utilidades puestos a disposición corresponden en primer término a las ganancias o utilidades acumuladas de mayor antigüedad. Veamos algunos aspectos de interés relacionados con el tema que estamos comentando. Tratamiento de los dividendos de acciones de sociedades del exterior y cobro de intereses de bonos de sociedades del exterior.
Habíamos dicho que se imputan estas rentas al periodo fiscal de su percepción y se gravan por aplicación de la escala de tributación del periodo fiscal, en el caso de personas humanas, artículo 94 de la ley del impuesto, escala progresiva del 5 al 35%. Tengamos presente que podemos computar como pago a cuenta del impuesto a las ganancias el impuesto abonado en el exterior por esa renta hasta el límite del incremento de la obligación fiscal generado por el cómputo de la ganancia de fuente extranjera. Tengamos siempre presente que cuando se cobran dividendos en sociedades del exterior, en el extracto bancario aparece el neto cobrado, neto de la retención efectuada por la sociedad pagadora del dividendo. Por lo tanto, tenemos que acrecentar el dividendo cobrado en el importe de la retención para gravar el total del dividendo que corresponde a ese pago y poder computar como pago a cuenta la retención que se hubiera efectuado por esa distribución. Resultado por enajenación de títulos valores del exterior. Bueno, esta ganancia se encuentra alcanzada a la alícuota del 15%, o sea, no se aplica la escala de tributación del artículo 94, sino que resulta de aplicación la escala proporcional, la alícuota proporcional del 15%. Si el resultado fuese quebranto, es quebranto específico, solo imputable contra las ganancias de fuente extranjera de igual tipo de operaciones en los 5 años siguientes. ¿Y qué ocurre con la evaluación de la tenencia de las acciones de las sociedades del exterior, transparente o no transparente, en el impuesto sobre los bienes personales? Esto está tratado en el artículo 23 de la ley del impuesto. Las acciones se evalúan al valor patrimonial proporcional según el último balance comercial cerrado al 31 de diciembre, se convierte a moneda del país según el tipo de cambio comprador del Banco de la Nación Argentina al último día hábil anterior al 31 de diciembre. Por ejemplo, si la sociedad del exterior cerrara el 31 de enero de cada año, deberemos tomar el valor patrimonial proporcional del balance cerrado el 31 de enero, considerar los aumentos, disminuciones del patrimonio neto de la sociedad entre el 31 de enero y el 31 de diciembre, por ejemplo, producto de nuevos aportes del socio, del accionista, o eventualmente distribuciones de dividendos que se hubieran efectuado, y convertir el neto resultante a moneda local conforme el tipo de cambio vigente al 30 de diciembre de cada año. Este tratamiento resulta de aplicación, sea o no transparente la sociedad del exterior en la que se participa. ¿Y cuál es el tratamiento aplicable cuando se rescatan total o parcialmente las acciones de la sociedad del exterior, o cuando se disuelve por rescate total de acciones la sociedad del exterior? Está contemplado en el artículo 139 de la ley del impuesto. Se contemplan o se prevén dos tipos de resultados posibles. Puede existir un dividendo del rescate, que va a ser la diferencia entre el importe del rescate y el valor del patrimonio neto del último balance cerrado con anterioridad a la fecha del rescate, neto de las utilidades acumuladas y reservas de resultados a esa misma fecha. Este dividendo de rescate se encontrará grabado conforme la escala de tributación que corresponda al periodo fiscal en el que se efectúa el rescate total o parcial de las acciones de la sociedad del exterior. Y además, si las acciones que se rescaten hubieran sido adquiridas a otros accionistas, a terceros, se generará un resultado por venta que estará dado por la diferencia entre el importe del patrimonio neto computable, conforme el apartado precedente, y el costo de adquisición de las acciones rescatadas, y este resultado se encontrará alcanzado a la alícuota proporcional del 15%. Si el resultado por venta fuese quebranto, podremos compensarlo con el dividendo de rescate. Y si aún subsistiera quebranto, bueno, será quebranto específico, solo compensable con utilidades del mismo tipo de operaciones de fuente extranjera en los 5 años siguientes.
¿Cómo se determina el resultado impositivo gravado derivado de la venta de títulos valores del exterior? Artículo 143 de la Ley del Impuesto. El precio de venta será el precio de venta convenido, convertido a moneda local, conforme el tipo de cambio comprador correspondiente a la fecha en que se produce su enajenación. Y el costo de adquisición, que estará también expresado en la moneda en la que se encuentra expresado el título valor o en el que se encuentra emitido el título valor, también se convierte al tipo de cambio vendedor correspondiente a la fecha en que se produce la enajenación del título valor. Consecuentemente, no hay diferencia de cambio en la operación de venta. Se determina el resultado en la moneda del país de la inversión y luego se convierte al tipo de cambio vigente a la fecha de enajenación. Y finalmente, ya para terminar, un aspecto importante a tener en cuenta es cuál es el tratamiento aplicable cuando se realizan operaciones entre el contribuyente local, el accionista y la sociedad transparente del exterior en la que participa. Este tema se trató en espacios de diálogo, AFIP, entidades profesionales, del 2 de mayo del 2019. Concretamente se le consultó al fisco cuál es el tratamiento impositivo en el impuesto a las ganancias de los aportes en especie, en títulos valores, a sociedad transparente. ¿Debían gravarse o no gravarse en el impuesto a las ganancias, considerando justamente las normas de transparencia que establece la propia ley de impuesto a las ganancias? Bueno, recordemos que el aporte en especie, no estamos hablando de un aumento de capital, simplemente aporte en especie. Lo que hace el accionista del país es transferir títulos valores de su cuenta personal a la cuenta de la sociedad. Y la sociedad eso lo refleja como un aporte del accionista. Puede estar capitalizado o no capitalizado. Bueno, lo que la AFIP interpretó es que el aporte a sociedades, transparente o no transparente, es enajenación, puesto que conforme el artículo 3 de la Ley del Impuesto, hay una transferencia onerosa a la sociedad del dominio de los bienes aportados, concretamente en este caso los títulos valores que transfiere el accionista de su cuenta personal a la cuenta de la sociedad. Y esto porque las normas de transparencia que establece la Ley del Impuesto se refieren concretamente a cómo deben imputarse las rentas pasivas de la sociedad del exterior, pero es un sujeto diferente. El contribuyente local es diferente, es otro sujeto distinto a la sociedad del exterior en la que participa. Por eso es que el aporte en especie se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias. ¿Cómo determinará el resultado de esa operación? Bueno, ya lo hemos visto. Determinaremos el resultado en la moneda del país de la inversión. Y ese resultado se encontrará grabado en el ejercicio en que se realiza el aporte a la sociedad del exterior. Si aplicáramos el mismo criterio a la devolución de aportes de la sociedad del exterior al accionista del país, bueno, esa devolución, mediante transferencia de títulos valores de la sociedad al accionista, también se encontrará alcanzada para el accionista del país. ¿Por qué? Porque es una renta pasiva de la sociedad del exterior. ¿Y cómo se determinará el resultado? De la misma manera, comparando el precio de cotización de los títulos a la fecha en que se le reintegran, se le restituyen al accionista del país, y el costo de adquisición expresado en la moneda del país de la inversión. Ese resultado luego se convierte a moneda del país conforme el tipo de cambio aplicable a la fecha de la enajenación o de la transferencia de los títulos valores. La eventual diferencia de cambio que pueda generarse en cabeza del sujeto del país por la devolución del aporte, bueno, no se encontrará alcanzada por el impuesto a las ganancias porque no se encuentra comprendido en el objeto del impuesto. Bueno, esto es básicamente una síntesis del régimen de transparencia hoy vigente, que simplemente tengamos en cuenta cuando tengamos que canalizar inversiones financieras en el exterior a través de sociedades vehículo, que tendremos que analizar no solamente el tratamiento fiscal aplicable en la República Argentina, concretamente lo que hemos comentado, sino también el tratamiento fiscal aplicable en el país en donde domiciliemos la sociedad vehículo y fundamentalmente el tratamiento impositivo aplicable en el país
que haya emitido los títulos valores en los que se invierte, fundamentalmente en lo que respecta al impuesto a las ganancias y eventualmente el impuesto a la herencia de corresponder. Bueno, nada más. Muchas gracias. Sí, gracias, Humberto. 3 consultas puntualmente. Socio mayoritario de una sociedad del exterior con actividad comercial que cobra dividendos, ¿entra en el régimen de transparencia? Bueno, el primer punto que debemos preguntarnos es quién cobra el dividendo. Si el dividendo lo cobra la persona física del país, titular de las acciones de la sociedad del exterior, o quien cobra dividendos es la sociedad del exterior por tener participación en otras sociedades del exterior. Veamos ambos supuestos. El que cobra dividendos es el socio del país por distribución que le realiza la sociedad del exterior. Bueno, claramente la sociedad del exterior no es transparente porque no tiene rentas pasivas, su actividad es comercial. Por lo tanto, el dividendo que distribuya se encontrará grabado en cabeza del accionista del país, lo grabará en el ejercicio fiscal en el que perciba el dividendo, podrá computar como pago a cuenta la eventual retención que le practique la sociedad del exterior cuando le pague los dividendos, o incluso el impuesto propio que paga la sociedad del exterior. El segundo supuesto es si el dividendo lo cobra la sociedad del exterior por tener participación en otras sociedades del exterior. Aquí lo que tenemos que analizar es si ese dividendo es o no renta pasiva conforme lo define la reglamentación del impuesto a las ganancias. Si la sociedad del exterior que distribuye dividendos es operativa, ese dividendo no es renta pasiva. En cambio, si la sociedad del exterior que distribuye dividendos tiene rentas pasivas, el dividendo sí tendrá el carácter de renta pasiva. De todas maneras, tengamos en cuenta que para que la sociedad sea transparente, de existir rentas pasivas, estas tienen que representar por lo menos el 50% del total de los ingresos devengados en el ejercicio fiscal. Segunda consulta, sociedad del exterior blanqueada en el año 2016. El contribuyente optó por blanquear las cuentas bancarias de la sociedad del exterior. ¿Cuál es el tratamiento en el impuesto a las ganancias de la disolución de la sociedad? ¿Hay dividendos sujetos a impuestos en Argentina? Bueno, claramente no. Si lo que se blanqueó en su momento es la totalidad de los bienes de la sociedad, las cuentas bancarias, los títulos valores que estaban registrados en las cuentas, en cabeza del contribuyente argentino, la eventual disolución de la sociedad del exterior no tiene ningún efecto en Argentina. ¿Por qué? Porque los bienes fiscalmente pertenecen desde el año 2016 al contribuyente local por haber optado por blanquear los bienes de la sociedad y no las acciones de la sociedad en su conjunto. Sociedad del exterior transparente, incorporada por blanqueo, con resultados acumulados al 22 de julio del 2016 de $1 millón. Se distribuyen $100.000 como dividendos en agosto del año 2021. ¿Qué importe se encuentra exento? Los $100.000 de dividendos distribuidos, convertidos al tipo de cambio vigente a agosto del 2021, o la suma de pesos 1.481.000, que son los $100.000 distribuidos como dividendos en agosto del 91 a 14,81, que era el tipo de cambio aplicable a efectos del blanqueo. Bueno, claramente los $100.000 distribuidos no están sujetos al impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque provienen de resultados acumulados al 22 de julio del 2016. Quiere decir que el $1 millón de resultados acumulados a esa fecha pueden distribuirse libres de impuestos y consecuentemente no habrá ningún efecto tributario en la República Argentina. Bueno, nada más, Humberto, esto es todo.